Después compartimos la pantalla. Todos tienen buen audio, no hay ningún inconveniente. Y ahí está la 16ª. Creo que con ella, a no ser que alguno de ustedes se salga, cuidado con salirse. Y al menos, ya saben, los últimos 20 minutos no voy a poder volverles a aceptar. Esa es. Bien, entonces vamos a ver cardiopatías congénitas. Esto es parte también de las lecciones de pediatría, debido a que ellos son los que primero van a ver estas cardiopatías desde el nacimiento principalmente. Ahora inclusive aún antes del nacimiento ya se puede detectar que va a haber problemas con el que van a hacer. Muchas intervenciones actualmente no en nuestro país, creo que todavía no en Latinoamérica, pero sí en el norte y también en Europa. Ya hay inclusive operaciones intraútero para poder corregir algunas lesiones que pueden ser corregibles, mientras que otras, lógicamente, se espera al nacimiento. Entonces, pasado el nacimiento, algo concreto tenemos que tener de que no dejemos pasar el tiempo. Evidentemente, antes, en el siglo pasado, a nosotros cardiólogos se nos enseñaba de que hay que esperar los 7 años, los 8 años para poder corregir una lesión congénita. Actualmente ha cambiado drásticamente. Entonces, como les digo, inclusive ya hay intervenciones intraútero. Entonces, pues, con mayor razón al nacimiento, ¿no? Lo único que se espera como parte del protocolo es el ductus, ¿no? Se indica que el ductus hasta los 7 días de nacido puede cerrarse en forma espontánea. Entonces, pues esperemos esos 7 días, ¿no? Y después ya nomás hay que entablar la relación con un cirujano cardiopediatra, para poder ya tener la opción de esta cirugía, ¿no? Entonces tenemos que ver eso y no hacer asustar con falsas ideas a los papás, más bien animarlos a que pronto se puedan realizar las cirugías. Cuanto más pronto se realicen las cirugías, menos secuela va a quedar en el pacientito, ¿no? Eso tenemos que tomar muy en cuenta. También indicarles que en muchos casos, creo que casi 80% de los casos, una cirugía del corazón en este tipo de patologías realmente es curativo. Es las únicas cirugías cardíacas que son curativas, ¿no? Después, todas las demás cardiopatías que pueden ser llevadas a cirugía no van a sanar ad íntegro, completamente. No van a ser nunca normales, aunque sean operadas. Entonces, eso quiere decir que de una enfermedad se pasa a otra enfermedad. Pero mientras que en algunas congénitas esto es curable. Nunca más va a tener el problema, nunca más va a tener dificultad ese corazón. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para que podamos eh, orientar a los pacientes, principalmente a la familia, para que tome las decisiones lo más rápidamente.
Haciendo ese preámbulo, vamos a empezar con las cardiopatías congénitas. Entonces, definimos como cardiopatía congénita lesiones anatómicas, una o varias, de las 4 cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las válvulas, o tractos de salida, e inclusive de los grandes vasos que entran y salen del corazón, que pueden presentar estas lesiones, ¿no? Entonces se ha indicado de que aproximadamente en España de 400 a 1000 a 450.000 nacimientos vivos año. Entonces tenemos nosotros que es el 0,8 al 1% la existencia de estas cardiopatías, de las cardiopatías. Esas hacen 3.200 a 4.000 niños año con cardiopatías congénitas. Extrapolando a nuestros lugares de vida o de trabajo, no está, no es, no es un dato que nosotros estamos por debajo o sobrepasamos. Estamos alrededor de esta misma cantidad, ¿sí? De ellas, 85% sobreviven mediante una evolución natural o habiendo hecho una cirugía o un intervencionismo. Cuando escuchen la palabra intervencionismo, quiere decir de que se ha hecho una intervención en el corazón, pero no a través de la cirugía, sino a través de elementos que se han introducido a través de las arterias o las venas del cuerpo del paciente. Entonces, esa es la diferencia entre cirugía e intervencionismo. Entonces, de ellos siempre va a haber que más o menos de estos 3.200 a 4.000, 3.000 casos nuevos año van a alcanzar la adolescencia, ¿sí? Entonces, hasta aquí casi no hay problema con las cardiopatías congénitas, excepto con algunas que no van a llegar ni siquiera a la adolescencia, ¿no? Ya vamos a ver. Pero las que llegan sin ningún inconveniente. Incluso si no se hace ningún examen, aparentemente la persona, el niño, es normal. Entonces, pues eso es lo que tiene que llamarnos la atención para poder hacer un diagnóstico ya nomás en los primeros años de vida de este niño, para que no haya ningún inconveniente. Entonces, de esa manera ya llegan entre 90.000 a 100.000 pacientes adultos con cardiopatía congénita, ¿no? Aquí ya tienen problemas, aquí hay síntomas, signos. Aquí ya la cirugía no puede ya cambiar esto, ¿no? Muchas veces hay posibilidad de cirugía, ¿no? Para evitar mayor deterioro del organismo, pero no va a curar, ya no va a ser curativa, va a ser paliativa el tratamiento quirúrgico. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos que evitar para que tengamos este inconveniente de las cardiopatías congénitas. Entonces, hay factores que pueden llevar a sospechar de que va a haber una cardiopatía congénita. Por ejemplo, en los ambientales está la rubiola. Las rubiolas, si la mamita tiene contacto con alguien que está con rubiola o en ese momento va a padecer rubiola, entonces hay posibilidad de que su hijo o su hija tenga ductus arterioso persistente. El alcoholismo lleva a comunicación interventricular, ¿no? El uso exagerado de litio en muchos aspectos va a llevar a anomalías de cúspides. La diabetes puede llevar a comunicación interventricular, transposición de grandes arterias, ¿no? El lupus eritematoso materno va a llevar a un bloqueo AB congénito, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta en la anamnesis de las mamás que están en espera o están embarazadas, de que si hay esta posibilidad de esto, ¿no? Una vez que ya sale ya el hijo, igual, si hay alguna de estas enfermedades, ¿no?, congénitas, entonces hay que averiguar si ha habido o no ha habido este tipo de factor
ambiental. También los genéticos, ¿no? Hay el síndrome de Down, por ejemplo, que a todo lo que conlleva el síndrome de Down va a llevar el canal auriculoventricular en el niño, en el corazón, ¿no? El síndrome de Turner, que es el que ya no tiene sexo, ¿no? Entonces va a llevar a una coartación aórtica, ¿sí? Va a acompañar una obtención aórtica. El síndrome de Noonan va a llevar también a una estenosis pulmonar. Y el síndrome de DiGeorge va a haber un tronco arterioso. Estas son las alteraciones genéticas o factores genéticos que van a presentar también este tipo de alteraciones congénitas en el corazón. De esa manera nosotros clasificamos en este tipo de cardiopatías, ¿no? Asianóticas con cortocircuito izquierda-derecha, asianóticas sin cortocircuito, cianóticas y otras donde no hay posibilidad de que ingresen en alguna de estas que es de color. Entonces, nosotros vamos a ir informándoles ahora cuáles son cada una de esas, quiénes ocupan los lugares en esta clasificación, y los vamos a subrayar, y en negritas va a estar aquella cardiopatía congénita más importante de este grupo, ¿no? Por ejemplo, en malformaciones del corazón lado izquierdo, hay obstrucción del flujo en o hacia la aurícula izquierda, la estenosis de venas pulmonares, la estenosis mitral, el cor triatum, ¿no? También hay la insuficiencia mitral, la fibroelastosis endocárdica, la estenosis aórtica puede ser subvalvular, valvular o supravalvular, la insuficiencia aórtica, y de aquí es la más importante, es la coartación de aorta. Esa es de la más importante de este grupo. De todo ello, esta es la que más presentación hay que las demás. Las demás pueden haber, van a existir, pero en un reducido porcentaje en relación a la coartación de aorta. En las asianóticas sin cortocircuito, seguimos. 2, malformaciones lado derecho ya también. Anomalía de Epstein. Se presenta mucho esta patología. La estenosis pulmonar también, ¿no? Entonces, que esta puede ser subinfundibular, infundibular, valvular, supravalvular o de las ramas. Puede haber también una insuficiencia pulmonar o una dilatación idiopática de la arteria pulmonar. Pero estas dos son las más importantes de las asianóticas sin cortocircuito lado derecho. Anomalía de Epstein y estenosis pulmonar. Las asianóticas con cortocircuito izquierda-derecha. Cortocircuito auricular, ya la comunicación interauricular, o la comunicación interauricular más estenosis mitral, que se llama el síndrome de la Luttenbach, ¿no? El drenaje venoso anómalo parcial, o de venas pulmonares, la más importante, la comunicación interauricular. En cortocircuito ventricular tenemos la comunicación interventricular, la comunicación interventricular con insuficiencia aórtica y la comunicación interventricular con cortocircuito aurícula izquierda de aurícula derecha. En las asianóticas con cortocircuito izquierda-derecha tenemos después otras, ¿no? Ya estamos en el 2 ya hemos pasado, ahora la 3. Cortocircuito desde la aorta al corazón lado derecho. Ruptura del aneurisma del seno de Valsalva, fístula arteriovenosa, origen anómalo de la coronaria izquierda en arteria pulmonar. ¿Se imaginan esto? La arteria pulmonar está llevando sangre desoxigenada y va a ir hacia la coronaria izquierda. Entonces va a llevar pobre cantidad en oxígeno a ese corazoncito. Entonces es un proceso, una enfermedad bastante dañina, y por supuesto que no debe llegar ni siquiera al año de vida del paciente, ¿no? Cortocircuito aortopulmonar, la ventana aortopulmonar propiamente, y la persistencia del conducto arterioso, conocida como PCA o ductus, ¿no? Es la más importante de este lugar. Asianóticas con cortocircuito izquierda-derecha en el cortocircuito aortopulmonar. Y el cortocircuito a varios niveles, ¿no? Canal aurículo ventricular completo, CIB, CIA, CIB,
CIB-PCA, una mezcla, un conjunto de todas las patologías que estamos repasando, ¿no? Entonces son las 5 posibilidades, 5 grupos de acianóticas con cortocircuito izquierda-derecha. Ahora vamos a las cianóticas. Las cianóticas tiene uno que puede definirse como hiperflujo pulmonar, la transposición de grandes arterias. Existen también estas otras, pero esta es la más importante. En el flujo pulmonar normal o disminuido, aquí entra la tetralogía de Fallot, ¿no? Hay otras también, pero la más importante de presentación es la tetralogía de Fallot. Y otras, transposición corregida de grandes arterias, malposiciones cardíacas, bloqueo auriculoventricular completo congénito. Entonces, esto es lo que nosotros debemos reconocer de la clasificación, ¿sí? Entonces, las más frecuentes en cortocircuito izquierda-derecha, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso y el síndrome de Eisenmenger, que es una complicación de todas estas, ¿no? Primero, en todas estas es el cortocircuito es izquierda-derecha. Cuando ya hay Eisenmenger, el cortocircuito ya se vuelve derecha-izquierda. Entonces, ya incluso va a haber cianosis ahí. Entonces, esa es la complicación de lo que no llevamos a cirugías a tiempo, ¿no? A los niños o al recién nacido, para esperar tiempo y luego, lógicamente, ya no quieren ya la cirugía y, lógicamente, a los 35, 40 años está el problema más grande de, esa alteración, ¿no? Acianóticas sin cortocircuito más importantes, la coartación de aorta, la estenosis pulmonar, la anomalía de Epstein. Entre las cianóticas, los dos grandes que son la transposición de grandes arterias, ¿no? La arteria pulmonar no nace del ventrículo derecho, nace del ventrículo izquierdo. Y la arteria aorta no nace en el ventrículo izquierdo, sino nace en la ventrículo derecho. Entonces, imagínense cómo puede llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo, ¿no? Y la tetralogía de Fallot, que vamos a hablar o comentar en caso de que lleguemos a ver tiempo, pero nos vamos a dedicar mucho más a estas principalmente, que son las que son de mayor frecuencia y lógicamente vamos a tratar de terminar por lo menos estas. No toda la clasificación que les he dado, que les he mostrado, sino básicamente estas que ahora estamos viendo como son las más frecuentes, ¿no? Entonces, la cianosis, tenemos que definir bien, ¿no? Es decir, color azulado que adquiere la piel de mucosas cuando la hemoglobina reducida es superior a 5 gramos por 100 ml, ¿sí? Hay cianosis cardíaca cuando la sangre venosa de las cavas sale por la aorta sin haber pasado por los pulmones. Tenemos que tomar en cuenta eso. Y no mejora con el oxígeno. Entonces es realmente una cianosis central, ¿no? Bien, quisiera que vayan dominando este esquema, porque este esquema nos va a ayudar mucho para poder entender bien todas las patologías y lógicamente inclusive cómo se va a hacer el tratamiento. Eso también nos va a guiar, ¿no? Entonces sabemos nosotros que hay dos tipos de gasto, ¿no? El gasto pulmonar, que le vamos a poner QP, y el gasto sistémico, que es el QS. Entonces, entre estos dos, siempre la relación del gasto pulmonar con el gasto sistémico tiene que ser igual a 1. Eso es lo primero que tenemos que saber de este sistema. Este sistema es de que de los pulmones sale hacia la aurícula izquierda. Esto es normal, ¿sí? De la aurícula izquierda va a bajar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a salir por la aorta. Es la sangre oxigenada, roja, sangre oxigenada. Y esta sangre que lleva la aorta va a distribuirse en todo el sistema y luego, lógicamente, después va a ser recogida por el sistema venoso que va a estar con la línea azul, ¿no? Entonces, recoge y va a llegar a la aurícula derecha.
pasa al ventrículo derecho y se va a la arteria pulmonar y lógicamente llega al pulmón. Entonces, este es el circuito normal, este es el ciclo cardíaco, ¿no? Eh, con relación a dos tipos de gasto, ¿no? El gasto pulmonar y el gasto sistémico, en donde no hay que se pierde ni nada se gana, ¿no? Por eso es uno. Pasa uno por el pulmón y el uno también está pasando por cualquier lado de nuestro sistema, en cualquier parte de nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mucho ojo con esto. Se va a ir repitiendo, pero ya a través de para explicar las enfermedades que nosotros estamos revisando. Empezamos entonces con la comunicación interventricular. La comunicación interventricular, como ven en este esquema, ¿no? La salida de sangre que debería ser directamente por la aorta, ahora hay dos vías, ¿no? En sístole se va a ir por la aorta una parte y otra parte va a volver al ventrículo derecho y va a pasar a la aorta, que es a la pulmonar, ¿no? Y va a pasar a la pulmonar. Entonces aquí hay una lesión. Aquí hay una comunicación entre estos dos que no debe existir. Normalmente no existe, es cerrado. Pero en este caso, para esta comunicación, pues está viendo eso, ¿no? Esta está clasificada como membranosa, porque está justamente en la parte membranosa del septum interventricular. También sucede aquí, en la muscular. Entonces, pues esta ya también viene a ser una comunicación interventricular muscular, ¿no? Que va a haber diferentes grados también que ahora vamos a repasar. Pero esto es lo que sucede en la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es una apertura del tabique ventricular. La CIV es un defecto cardíaco congénito presente al nacer. Mientras el feto está creciendo, el desarrollo del corazón se ve afectado por alguna causa durante las 8 semanas de embarazo y resulta en una CIV, ¿no? Y aquí está nuestro esquema. Ahora ha pasado algo con el gasto pulmonar. Miren, está una QP muy alta, mientras que el gasto sistémico sigue siendo igual que el normal. Entonces, en la relación, ahora ya esta relación es mayor aún. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad en la parte pulmonar que en la parte sistémica. ¿Qué es lo que ha pasado? Del pulmón sale a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo debería ir solamente a la aorta, pero ahora se va a la aorta y nuevamente al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, que está recibiendo la sangre que está viniendo del sistema, entonces aumenta el flujo en ventrículo derecho, en arteria pulmonar y en el propio pulmón. Miren, ya no hay una sola flecha, sino ahora hay dos aquí, ¿no? Por eso está aumentando el flujo y este flujo va a aumentar cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Entonces, eh, ya deben estar ustedes sospechando de que aquí hay que frenar, algo hay que hacer aquí para evitar que esta sangre siga saliendo al ventrículo derecho, que no debe ser, no es normal. Entonces, eso es lo que se debe hacer con la cirugía, ¿no? La CIV es un defecto cardíaco congénito más frecuente, presenta 4 al 70% de los bebés nacidos por año. Aunque es la cardiopatía congénita más frecuente al nacimiento, en el adulto solo representa el 10%, llega el 10% al estado adulto de esta patología. Dejada a su evolución natural, el 50% ha fallecido a los 40 años y el 70% antes de los 60 años. ¿Sí? A su libre evolución simplemente, ya a los 40 años ya ha fallecido el 50% de los que tienen esta patología. Las causas. Durante las primeras 8 semanas del desarrollo fetal, el corazón que se está formando, al principio es un tubo hueco, más tarde se desarrolla dentro del tubo los tabiques o las paredes que separan lado derecho y lado izquierdo en el corazón. Ocurre cuando el procedimiento de división no se produce de manera completa, dejando una apertura en el tabique ventricular. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? Los tipos hay perimembranosas que están muy arriba,
que están muy arriba, aquí. Las subarteriales anteriores, que están cerca a la parte ya de propiamente la arteria, con la arteria pulmonar, las media posteriores y los musculares o apicales, ¿no? Que están más bien hacia abajo. Entonces son los tipos de comunicación interventricular. El cortocircuito izquierda-derecha depende del tamaño y del defecto de las resistencias vasculares pulmonares. Desde el punto de vista hemodinámico, la severidad puede ser pequeña cuando la relación flujo pulmonar y flujo sistémico es menor a 1.4 y sin sobrecarga del ventrículo izquierdo ni hipertensión pulmonar, y eso presenta la Royer. La que es muscular, esta es la CID muscular, ¿no? Moderada, cuando tanto el flujo pulmonar y el flujo sistémico está entre 1.4 a 2.2, con sobrecarga de ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar. Y grande cuando esta relación de los flujos es mayor a 2.2. Gran sobrecarga del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, esta ya es la clasificación por su severidad de la comunicación interventricular. La anterior era por su anatomía, por la localización, dónde está localizado la comunicación interventricular. En la evolución natural, dice, hay un cierre espontáneo entre el 25 al 40%. Disminución del tamaño, estenosis infundibular pulmonar, insuficiencia aórtica, ¿no? Con subarteriales, la estenosis subaórtica y el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar fija ya, llevando al síndrome de Eisenmenger, ¿no? Es decir, inversión del shunt. Inversión ya no izquierda-derecha, sino derecha-izquierda. Los síntomas: fatiga, sudor, respiración rápida, respiración dificultosa, congestión respiratoria, desinterés a la alimentación, cansancio, insuficiente aumento de peso. No se alimentan bien estos niños a nivel de celular del organismo, ¿no? Y lógicamente los que más están perdiendo es el cerebro, porque el cerebro necesita buena cantidad para poder crecer, para poder tener todo lo que va a necesitar cuando sea adulto. Y por esa razón, y estos niños empiezan a tener pérdida de peso, ¿no? No crecen lo que deben crecer normalmente, ¿no? Niños de su propia edad siempre van a ser los más pequeños, y no van a aprender fácil y rápidamente como los demás también, que no tienen la patología. Ese es el problema de estas comunicaciones, de estas alteraciones congénitas, ¿no? Ya después, cuando tenga 40 años, 50, recién le vienen los problemas propiamente el corazón, pero hasta ese momento ya ha cambiado su vida, sus estrellas han cambiado, porque a lo mejor podía haber sido un profesional con mucha más valía para la sociedad, pero ahora no lo va a ser, posiblemente sea un mano de obra. Entonces, esa es la dificultad que debemos nosotros evitar. En la auscultación en mesocardio, el soplo lo sistólico que se irradia a la derecha, mayor intensidad o menor severidad, ¿no? El electro, que va a presentar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La radiografía de tórax, cardiomegalia, llega hasta más por el ventrículo izquierdo, ¿no? Y el hiperflujo pulmonar. Un ecocardiograma también puede demostrar la lesión, y la resonancia también nos puede asegurar, ¿no? Tenemos aquí entonces la comunicación, donde vemos nosotros que el ventrículo izquierdo está siendo mucho más importante que lo normal, ¿no? Y tenemos nosotros aquí la comunicación ya en una radiografía, donde miren cómo está, es un corazón completamente grande, ¿no? Cardiomegalia. Y nosotros estamos viendo aquí en la comunicación interventricular cómo está cayendo el ventrículo izquierdo para el crecimiento de este ventrículo izquierdo, y el flujo de la pulmonar. El flujo de la pulmonar ahorita está triplicado, duplicado aquí. Está inclusive mucho más que la aorta.
Entonces, otro tipo de comunicación donde todavía no se nota nada, no hay cardiomegalia, no, ligeramente está rectificada la pulmonar, ¿no? Pero el flujo a nivel de la circulación pulmonar, eso sí está alterado completamente. Mire, todo está un flujo aumentado. ¿Qué está pasando aquí? Está habiendo un flujo pulmonar bastante importante, ¿no? Después la comunicación, seguimos con las situaciones, ¿no? Están viendo ustedes, ya está empezando a entrar en insuficiencia cardíaca porque ya está, miren, congestionado toda la parte inferior. La arriba está libre arriba, pero ya está empezando a ver pues, la gran cardiomegalia que está teniendo este paciente. En el este igual se ve las comunicaciones que nosotros tenemos que buscar en las ecos, donde nos mandan la foto o nos explican dónde está situado la alteración, ¿no? También se utiliza el Doppler para ver que en ese momento, en ese punto donde creemos que nosotros está la comunicación, vamos a escuchar el soplo que, no, que normalmente se escucha en la comunicación interventricular, ¿no? Y es sistodiastólico, así que no hay, se en banda, es toda la banda del mesocardio. Se le pone color y vamos a ver cómo la sangre va pasando y cambiando en el mismo lugar también. Tenemos también otras imágenes de esta misma patología. Y aquí ya tenemos una complicación mucho más importante y severa, ¿no? Gran pulmonar, la dilatación completa del ventrículo, incluso derecho, izquierdo, es ahora, ¿no? Congestión pulmonar dentro de lo ya del este, ¿no? Operar aquí sí le va a ayudar, a no ser de que esto esté demostrando que tiene Eisenmenger. Si tiene Eisenmenger, ya nadie lo opera. Nadie. En ninguna parte del mundo. Posiblemente en Marte, no sé si cómo estará allá la medicina. A lo mejor está más adelantada que aquí, posiblemente. Pero en este mundo, aquí, no, nadie lo va a tocar este corazón y así nomás ya se va a quedar. ¿No? Entonces, este es el problema para los cardiólogos de adultos como nosotros que estamos en esta clase. ¿No? Que nos llegue así a, ¿qué vamos a hacer? Darle, sí, medicamentos que le apoyen a este corazón, que vayan sacando su líquido con diuréticos, con una serie de cosas para poderlo un poco mejorar, pero nada más, no se puede hacer nada. Tratamiento. Si la comunicación interventricular es pequeña, puede cerrarse espontáneamente a medida que crece el niño. Las CIB más grandes generalmente deben ser separadas, reparadas quirúrgicamente, ¿no? Tratamiento. La indicación quirúrgica que viene a ser por síntomas. Pues los síntomas nos lleva a que tiene que ser operada. Si el flujo pulmonar sobre el flujo sistémico ya tiene una relación mayor a 2.1, ¿no? Si la presión arterial pulmonar está ya mayor a 50 milímetros de mercurio, o hay un deterioro de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Ocasionalmente el cierre puede hacerse con dispositivo oclusor, es decir, antes se tenía que operar al niño, es decir, cortar el esternón, abrir en dos ese tórax y lógicamente trabajar con el corazón abierto, a cielo abierto, la CIB. Ahora ya hay la posibilidad del intervencionismo, es decir, se introduce un catéter, se llega al lugar donde está la CIA y ahí se deja un dispositivo oclusor. Entonces, esto ya está trayendo menos problemas porque no se va a abrir nada, simplemente el trabajo es a través de catéter dentro de la vena, porque por ahí se va a ingresar, ¿no? Bien, la comunicación interauricular o CID. Entonces, aquí ya también, miren ustedes en nuestro esquema, tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el septum, en este caso el septum interventricular está intacto, no pasa nada, pero ahora la sangre está llegando a la aurícula izquierda
Y de la aurícula izquierda, que debería pasar solamente al ventrículo derecho, ahora se divide en dos y la otra va nuevamente a la aurícula derecha. Para que esta pase nuevamente al ventrículo izquierdo, sangre oxigenada, y se vaya nuevamente a la pulmonar, ¿no? Aumentando nuevamente el flujo pulmonar. Y lógicamente el otro flujo puede disminuir o estar o seguir siendo normal, ¿no? Entonces, la comunicación intraauricular es una apertura del tabique auricular en la pared que divide las dos cavidades superiores del corazón. Las comunicaciones intraauriculares le permiten a la sangre rica de oxígeno pasar desde la aurícula izquierda a través de la apertura del tabique y luego mezclarse con la sangre pobre en oxígeno en la aurícula derecha. Esta se presenta en niñas más que en niños, ¿no? Entonces tiene una relación de sexo bien. Aunque la frecuencia es del 7% en el nacimiento, representa el 40% de las patologías congénitas encontradas en adultos. Esta es la cardiopatía congénita que va a llegar hasta el estado adulto, a veces sin ningún problema, sin ningún problema. Predominio sexo femenino 2-1, actualmente con los métodos existentes, el diagnóstico se realiza precozmente. La supervivencia natural por encima de los 50 años es solo del 50%. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí en nuestro esquema, donde tenemos nosotros una aurícula, que es la sangre que se está oxigenando en los pulmones. Ese es el flujo pulmonar, el que le llega al pulmón, y de ahí sale a la aurícula izquierda y sale al ventrículo izquierdo, aorta. Pero de aquí, de la aurícula izquierda, se pasa a la aurícula derecha, a este sea también el camino, y va a aumentar el flujo en el ventrículo derecho a arteria pulmonar y nuevamente el pulmón, ¿no? Nuevamente en el pulmón. Eso hace que nuevamente esta relación flujo pulmonar, flujo sistémico sea mayor aún, ¿no? Entonces, esto va a seguir aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, pues empieza a haber una alteración básicamente del ventrículo izquierdo. Pensaríamos que del derecho, pero no, es el ventrículo izquierdo el que también aquí va a sufrir porque le va a llegar cada vez mayor cantidad, mayor cantidad de lo que es de la sangre. Entonces el cortocircuito izquierda-derecha, sobrecarga diastólica del ventrículo derecho e hiperflujo pulmonar, ¿no? Todo esto es lo que va a suceder y va a provocar esta lesión. Tipos. Defecto del tabique interventricular de la fosa oval, que es el defecto más común, afecta al 80%. Se produce cuando una parte del tabique auricular no logra cerrarse totalmente mientras se desarrolla el corazón. La comunicación interauricular tipo ostium primum. Este defecto es parte de los defectos del canal auriculoventricular. A menudo se encuentra en una división o hendidura en la aleta de la válvula mitral. La comunicación interventricular tipo seno venoso. Este defecto ocurre en la unión de la aurícula derecha y la vena cava superior. En este defecto, una o dos venas pulmonares ingresan a la aurícula derecha, en vez de ingresar correctamente a la aurícula izquierda. Entonces, el drenaje también está alterándose en este tipo venoso, pero mientras que en el ostium primum no. Y la fosa oval, que son dos partes importantes, ¿no? Fosa oval de que en algún momento está persistiendo en el niño, en el feto, y luego de nacido tiene que completamente cerrarse, y en este caso no se cierra, y es la parte más grande que existe de esta comunicación interventricular. Entonces, tenemos nosotros un septum secundum como la fosa oval, que es el 80%, que está ubicada en esta región, ¿no? El septum primum, que está ubicado mucho más cerca a la válvula mitral, en relación de la válvula mitral, y el seno venoso, que está alejado, está completamente alejado, más arriba, pero es donde puede llegarle la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces,
Nosotros tenemos que esta comunicación interauricular en su evolución natural de la infancia a la tercera o cuarta década de vida, ¿no? El cortocircuito izquierda-derecha, asintomático, infecciones respiratorias a repetición, arritmias auriculares, ¿no? Hipertensión pulmonar, se convierte el cortocircuito ahora derecha-izquierda y eso lleva ya a insuficiencia cardíaca. Aquí ya saben, una vez más, llega esta situación, aquí ya, en esta situación de hipertensión pulmonar, ya no hay toque de la cirugía. El cirujano ya no lo va a tocar, nadie lo va a tocar, se lo va a dejar a su libre evolución para ver en qué tiempo va a fallecer este paciente. Síntomas: fatiga, sudoración, respiración rápida, respiración, dificultad para respirar, crecimiento deficiente e infecciones respiratorias frecuentes. ¿Sí? Entonces, el crecimiento deficiente y también el desarrollo de, 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 de aptitudes que tiene el niño y las infecciones respiratorias frecuentes son los antecedentes perinatales que nosotros tenemos que conseguir, ¿no? de nuestro paciente. Antes de que nazca, tenemos que preguntarlos a los factores que pueden provocar enfermedades congénitas, ¿sí? Y después de haber nacido, nosotros tenemos que hacer énfasis cuando estemos viendo a un niño y nos dicen, preocupada la mamá, por ejemplo, mi niño no está creciendo como todos sus primos que son de la misma edad, son más grandes que él. Eso ya llama la atención, ¿no? Porque hay un crecimiento deficiente. Entonces debe haber una cardiopatía congénita. Y debe ser una comunicación con shunt izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque toda la sangre buena que debería ir al torrente sistémico está siendo arrastrado hacia nuevamente al lado pulmonar, ¿no? Entonces estás robando la energía, robando el material nutricional que tiene el niño para poder llevar adelante su vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos preguntar como antecedente, ¿sí? Auscultación: en el foco pulmonar hay un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido y un soplo mesosistólico. El electro: bloqueo de rama derecha. En la radiografía de tórax hay cardiomegalia, más por el ventrículo derecho, y dilatación de la arteria pulmonar por hiperaflujo, ¿sí? También se puede pedir la ecocardiograma y la resonancia, que nos va a mostrar los lugares donde está viendo este tipo y qué tipo de comunicación es, ¿no? Radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma y cateterismo cardíaco. Entonces vemos nosotros aquí R', con T invertida, y aquí está ancho la onda S, por tanto estamos ante un bloqueo de rama derecha, ¿no? Tenemos nosotros una pulmonar importante y un ventrículo derecho, porque miren, aquí está la aurícula derecha y el ventrículo derecho está subiendo la punta. Entonces, eso viene a ser lo que debemos buscar cuando estemos viendo que sea una comunicación interauricular. Aquí hay mucho mayor ya el, la pulmonar, ¿no? Con gran crecimiento del ventrículo derecho y congestión ya pulmonar que ya debe estar entrando en fase de insuficiencia cardíaca. Esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y vean ustedes aquí, no hay esa unión que debería existir aquí. Esto es muy imagenólogo, es decir, porque estas son estudios justamente llamados así, imagenología. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo imaginarme algo y al mover el transductor puedo pensar que hay algo. Entonces, mucho cuidado porque tenemos que pedir el eco a personas que saben hacer la ecocardiografía y que tienen amplia experiencia en esto. De otra manera, podemos hacer diagnósticos erróneos, ¿no? Una de las cosas más importantes que nosotros requerimos es de que se compruebe que esto mediante el color, ¿no?
se pueda demostrar que evidentemente es un shunt izquierda-derecha, ¿no? Entonces, pues la sangre, la sangre lógicamente está yendo de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces aquí tenemos también otro, miren, es muy amplio y lógicamente se nota, miren cómo pasa la sangre, ¿no? Está pasando la sangre. Por eso todos los ecos tienen siempre este color y también van a mostrar no sé si más adelante hay Doppler, es decir, vamos a tener que escuchar el soplo que se produce ahí. Pueda que no lo escuchemos nosotros en la parte de examen físico, pero sí ya se demuestra en la ecocardiografía, ¿no? Tratamiento en general está indicado el cierre del defecto, ya sea quirúrgico por medio de un dispositivo oclusor, ¿ve? Nuevamente hay cirugía o intervencionismo a través de un catéter. Tiene indicación de cierre cuando los flujos pulmonar sistémicos son mayor a 1.5. Es menos inclusive del flujo de la CID, que se espera hasta que sea mayor a 2.2. Entonces aquí es 1.1. Si el cierre se hace antes de los 25 años, la supervivencia a largo plazo es similar a la población general, que les dije. Es una cirugía curativa. No va a pasar nada más a partir del momento que le hayan cerrado esa apertura, ¿no? Bien, estos son los dispositivos que se utilizan tanto en la CIB como en la CIA, ¿no? Entonces se logra entrar por el catéter a través de la vena cava, ¿no? En este caso cava por la femoral, se ha ingresado a la vena cava inferior, se llega a la aurícula derecha, se sabe dónde está el shunt y se le deja ahí ¿no? Aquí tiene que estar las partes libres de la comunicación interventricular y esto hace como parte de tapón de esta comunicación, ¿no? Esta es la otra forma, ¿no? Que se está introduciendo, es otro tipo de oclusor. Ductus. Bien, el ductus ya también no tenemos problema en las aurículas, no tenemos problema en los ventrículos, pero sí la sangre que está saliendo por la aorta vuelve a reingresar a la pulmonar directamente. Ahora es entre aorta y pulmonar. Entonces, este es el problema del ductus arterioso. Aquí hay una zona que normalmente existe y da vida al feto, el ductus justamente, el ductus arterioso, ¿no? Si no hubiera el ductus en el interior, cuando es etapa fetal, este, no tiene vida este feto y se muere, ¿no? Y hay un mortinato o bien un aborto, dependiendo del tiempo en el cual se ha dado esto, ¿no? Pero gracias a la existencia de este ductus, existe vida en ese paciente y ese paciente está empezando a crecer, a tomar más forma, cada vez más, hasta que lo que vemos nosotros cómo sale, ¿no? Entonces, una vez que sale, esto debería cerrarse completamente. Al cerrarse completamente, lógicamente ya no hay ningún inconveniente. Y eso se logra primero, en muchos casos se logra con la primera bocanada de aire que mete ¿no? El recién nacido. Mete el aire, entra el oxígeno y el oxígeno es el que cierra esto. Entonces, si no pasa eso, dicen algunos autores que se tiene que esperar 7 días. Los próximos 7 días se escucha el soplo, porque hay soplo, ¿no? Y está presente el ductus todavía, y en esos 7 días tendría que cerrarse definitivamente. Si a partir del 7.º día ya no se cierra, no se va a cerrar nunca más, a no ser de que nosotros intervengamos en esto, tanto por cirugía o por intervencionismo, ¿no? Entonces, este es el modelo que nosotros debemos recordar en nuestra mente para recordar cómo va a ser. Y si vemos nosotros el concepto, el ductus es un vaso derivado del sexto arco aórtico que une la porción inicial de la arteria pulmonar izquierda y la porción descendente del cállado aórtico, a la altura del nacimiento de la subclavia izquierda. Tamaño medio de 0,7 a 1 centímetros.
diámetro medio de 0,3 a 0,7 centímetros, ¿no? Y este es nuestro esquema. Hay el gasto pulmonar que va a llevar sangre a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo, baja la aorta y de la aorta se abre dos caminos. Uno que va a ir al sistémico normal, pero otro anormal que va a volver a la arteria pulmonar. Una vez que vuelve a la arteria pulmonar, lógicamente aumenta el flujo, aquí va a haber mayor flujo, ese mayor flujo va a ser mayor aún, ¿no? Mayor aún. Entonces, este es el esquema y nosotros tenemos que evitar y cortar aquí, ¿no? En nuestro tratamiento, para que se vea por cirugía o por intervenciones. Sobrecarga arteria pulmonar, hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo derecho y disminución del flujo sistémico. Aquí va a haber franco disminución del flujo sistémico, no como en la aorta, no como en el ventrículo izquierdo, es decir, interventricular. Aquí va a ser realmente muy, muy alto el paso de flujo de sangre que va a volver al ventrículo, que es a la arteria pulmonar, ¿no? Sintomatología, igual también, ¿ve? Resfriados frecuentes, fatigabilidad precoz, diagnóstico, soplo continuo, soplo en maquinaria o soplo de gipso, el famoso soplo que en semiología les han debido pedir como examen, ¿no? En el examen se pide, se ve este tipo de soplo. ¿Bien? Del 5 al 10% de todos son de todas las cardiopatías congénitas. Es alta su probabilidad de poder darse esta enfermedad. Cortocircuito izquierda-derecha. Insuficiencia cardíaca sí es grande. Tratamiento, cierre. Percutáneo, dispositivo. Quirúrgico y también se ha utilizado en los prematuros indometación. Cuando ya les he dicho, ¿no? De que actualmente ya hay la posibilidad de poder ver cómo va a ser este niño, ¿no? Mediante estudios que ahora se hacen de este, ¿no? Intraútero. Entonces, principalmente en el prematuro. El prematuro tiene un problema, ¿no? Es decir, no están naciendo antes de tiempo, no están naciendo cuando está completamente desarrollado su sistema. Por tanto, si nace, lógicamente ya está dispuesto a tener un ductus persistente, porque este ductus no se va a cerrar. No se va a cerrar fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene esa función. Todavía no ha llegado al final de su función, ¿no? Sabe que ese niño le va a hacer falta todavía, entre comillas, le va a hacer falta todavía la presencia del ductus. Entonces, pues el médico, viendo que ya va a tener un parto prematuro, entonces empieza a dar indometacina a la mamá para que a través de la placenta pueda ir y preparar a ese ductus de que se cierre lo más antes posible. Entonces, aún así a veces no hay ese cierre, ¿no? Y entonces persiste y nosotros tenemos que ir a la percutáneo o al quirúrgico propiamente para poder cesar. ¿Sí? La auscultación, foco pulmonar, el soplo continuo, el electro, hipertrofia del ventrículo izquierdo, radiografía, cardiomegalia, ventrículo izquierdo, hiperaflujo, ¿no? Similar a la CIB. Todo esto viene a ser similar a la CIB. ¿Ya? La ecocardiografía y la resonancia que nos van a situar bien dónde realmente está, en qué situación está el ductus, qué tamaño es, cuánto de dimensión, todo ello para que principalmente el cirujano o el intervencionista pueda llevar a cabo su trabajo en forma adecuada. Nosotros tenemos entonces, miren, es la persistencia es la aorta, entrando la aorta, y de la aorta nuevamente se pasa a la pulmonar, ¿sí? Entonces, ese es el ductus. Aquí está otra, ¿no? Aquí está otra la aorta, y aquí abajo está la pulmonar, y esta pulmonar tiene esta comunicación con la parte de la aorta. El Doppler, el color que está mostrando que hay paso de izquierda a derecha, ¿sí?
Entonces, tenemos el tratamiento quirúrgico. Uy, se ha pasado. Vale. Tratamiento es quirúrgico. Listo. Pasamos a la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot hay básicamente 4 defectos: comunicación interventricular, estrechamiento de la arteria pulmonar, cabalgamiento o dextraposición de la aorta, engrosamiento de la pared muscular del ventrículo derecho. A veces ya actualmente está pensándose en la pentalogía de Fallot. Algunos autores ya empiezan a manejar el término. Todavía no está completamente bien acuñado, pero se dice que aquí tendría que aparecer un defecto de comunicación interauricular. Entonces, presentando ya los 5, sería la pentalogía de Fallot. La trilogía de Fallot no es mucho, es poca la presentación, casi nada, y por eso no se conoce mucho sobre ella, ¿no? Ahí básicamente están los 3 primeros y el engrosamiento del ventrículo derecho no. Entonces, eso es lo que conocemos hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Mire, hay la comunicación interventricular, ¿no? El shunt. Ahora, no, en la comunicación interventricular normal, el shunt es izquierda-derecha. Pero en la comunicación de Fallot, no, es derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque esta pulmonar, miren ustedes, ahora tiene una obstrucción, que esta puede ser obstrucción en el tracto de salida, como es esto, o puede ser propiamente en la válvula pulmonar, que no deja pasar. También finalmente hay una obstrucción propiamente en la arteria pulmonar, ¿no? Los 3 niveles de posibilidad de obstrucción. Pero eso está haciendo que la sangre no pueda irse por allá y por tanto tiene que buscar este otro medio y salir. Pero está saliendo a la aorta, ¿no? A la aorta. Entonces está llevando sangre desoxigenada al sistema general. Ese es el problema y la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, y la hipertrofia, miren ustedes, si parece ser ventrículo izquierdo, este ventrículo derecho, ¿no? Siempre lo hemos pintado delgadito, finito. A este le hemos pintado así grueso, grande, porque es así. Pero ahora ustedes notan que el ventrículo izquierdo también tiene esta hipertrofia. Entonces, y resulta de que para esta situación, esta aorta está cabalgando al medio del septo, ¿sí? Por eso está recibiendo la sangre de los 2 lados, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, ¿no? Está al medio. Y esto está retrasado, debería estar esto más bajo. Entonces, estas son las alteraciones que pueden haber. Y en la pentalogía dicen que existe también, además, una comunicación interauricular, ¿sí? Muy bien. Se clasifica como un defecto cardíaco cianótico debido a que la afección ocasiona niveles bajos de oxígeno en la sangre, lo cual lleva a que se presente cianosis. Los factores: alcoholismo materno, diabetes, mayor edad de gestación de la madre, ¿no? Pasados los 40 años, ¿no? Desnutrición durante el embarazo, rubiola u otras enfermedades virales durante el embarazo. Entonces eso nos va a llevar a este ictus persistente. O digo, tetralogía de Fallot, ¿no? Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente después del primer año de vida. Representa 10% de todas las cardiopatías congénitas. Anatomía: estenosis pulmonar infundibular, CIB amplia, dextroporción aórtica con acabalgamiento e hipertrofia del ventrículo derecho. La fisiopatología de la tetralogía de Fallot depende exclusivamente de la severidad de la estenosis infundibular, es decir, de la estenosis a nivel de la pulmonar. De eso depende la severidad de esta patología. Entonces, nosotros tenemos un esquema
Normalmente sale del pulmón, va a la aurícula izquierda, va al ventrículo izquierdo, pasa a la aorta pasa al sistema. Del sistema se recoge por las venas, va a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa cantidad insuficiente a la pulmonar. La mayor cantidad de sangre vuelve al ventrículo izquierdo. Por eso es cianótica, porque está llevándole sangre no oxigenada nuevamente al sistema izquierdo, ¿no? Y este flujo disminuido va a llegar aquí y lógicamente el flujo que está, el flujo pulmonar con el flujo sistémico, ahora ya esto se va a invertir, ¿no? Va a ser menos de uno, ¿no? Va a ser menos de uno. Anomalías asociadas. Arco aórtico a la derecha, 25%, estenosis pulmonar valvular, CIA, ¿ve? Pentalogía, dice, ¿no? Comunicación interventricular musculares, múltiples, pueden haber múltiples musculares, ¿no? La mayor es aquí, es más que nada la membranosa, es la membranosa la que está mal, ¿sí? Entonces, en historia natural, nosotros tenemos aquí en años, hasta los 40 años, miren, hasta los 40 años ya han fallecido casi el 95%, ¿no? 100% de supervivencia, luego al año ya está en 64, a los 3 años ya está en 40% de sobrevivencia, ¿sí? A los 10 años están sobreviviendo solamente un 20%, y así llegan inclusive aquí. Yo en toda mi vida de cardiólogo he podido de hacer el diagnóstico de un solo caso de tetralogía de Fallon en una niña de aproximadamente debe ser 8 años, pero que parecía ser de 5 años la niña. Entonces, es muy, muy difícil. Lo hemos mandado al belga en Cochabamba porque allá están haciendo buenas cirugías. Entonces, de ahí ya la he perdido. No sé si habrá vuelto, le habrán hecho la cirugía, no le habrán hecho. Bueno, síntomas: dedos hipocráticos, insuficiencia para aumentar el peso, pérdida de conocimiento, desarrollo deficiente, cianosis y porción de cuclillas. Esto es lo más importante. El papá de esta niña me vino al consultorio del Juan 23. Si conocen el Juan 23, hay dos formas de llegar al consultorio, a consultorio externo. Uno es por emergencias, ¿no? Que se entra y se suben unas graditas cortas. Y la otra es por unas gradas que tienen un costado, en el costado izquierdo, que se sube, que tiende a subir, ¿no? Y hay una segunda que va por detrás, que sería por delante, pero donde guardan los autos, ¿no? Si conocen la Juan 23, deben estar recordando esta disposición. Entonces me dice que estaba consultando a su hija, yo llamé al nombre, el papá viene y me dice, no está aquí mi hija está allá, pero es que quiero que vea. Eso simplemente me dijo, quiero que vea. Entonces me lleva, pues, yo salgo al lugar donde normalmente se ve las gradas hacia abajo ¿no? De la entrada, y de ahí le dice, María, ven, le dice. Y María empieza a subir 2, 3, 4, 5 gradas y luego se acuclilla. Mire, 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 no puede hacer esfuerzo, no puede hacer, se cansa rápido, se pone más negrita y no puede, tiene que descansar. Y así se quedó un poquito, luego como si tomara aire nuevamente, empieza a subir otros 4, 5, 6 graditas, de nuevo acuclillada y así llegó hasta. Cuando yo la veo, estaba con cianosis, ¿sí? Había dedos hipocráticos, ¿no? Y lógicamente esto era lo que le estaba pasando a esta niña, ¿no? Y ahí fue el diagnóstico insofacto de tetralogía de Fallot, ¿no?
Ya llegar al consultorio era para simplemente escribir lo que uno había visto y lógicamente preguntar algunas otras cosas, pero pues nada más, ya estaba el diagnóstico hecho. Signos y exámenes revela un soplo cardíaco, ¿no? En la auscultación en foco pulmonar, soplo sistólico con un segundo ruido. Doctor, ¿Sí? quedan 10 minutos. Ay, bueno, ya, pero por lo menos las más grandes ya hemos hecho. Ya. Menor, menor soplo, mayor cortocircuito derecha-izquierda. El electro, hipertrofia del ventrículo derecho, porque está hipertrofiado ese ventrículo derecho. La radiografía de tórax no hay cardiomegalia, más bien se conoce un corazón en sueco. Si ustedes recuerdan y han hecho la tarea de radiografía, radiología, bueno, solamente los que han estado en práctica conmigo, les he mandado a buscar una serie de formas de corazón, ¿recuerdan? Corazón en 8 de guarismo o en muñeco de nieve, por ejemplo, ¿no? Hay varios tipos. Parece que no son así, pero se encuentran, ¿no? Hipoplufo, ecocardiografía y resonancia, que son los que nos van a definir porque nos van a mostrar la anatomía de esta congénita. Ahí que está el zapato sueco. El zapato sueco era un zapato alto que utilizaban eh, cuando, cuando el que habla era adolescente. Esta era la forma de zapato que tenía. Nos hacían más altos a nosotros, a los que estábamos chatitos. Entonces era justamente como para nosotros. Esto es lo que se ve en las radiografías. Y aquí el ventrículo derecho, miren, está con una R altísima en D1, ¿no? Y luego sigue siendo RS, pero con mayor preponderancia. Ya no hay ventrículo izquierdo, miren, no hay para nada el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es parecido a esto, ¿no? Parecido a esto, es QR, pero no hay aquí. Entonces, gran crecimiento del ventrículo derecho. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí está, en vez de D1 ponen C1, entonces miren aquí, inclusive hay una Q, aquí hay crecimiento de la aurícula derecha más bien, la aurícula derecha, ¿no? Directo. Entonces aquí hay una Q, es R, muy importante, una ¿qué es? Una sobrecarga importante del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, no hay izquierdo. Y aquí, bueno, no hay, como es imaginología, pues tenemos que completamente imaginar, pero aquí vemos nosotros que hay una CIB. Está cabalgada la aorta, la aorta está aquí, está cabalgada al medio, está la aorta. Lo que más se nota, lo más no. Y la constancia de los soplos, ¿no? De los gradientes que nosotros tenemos que encontrar justamente en la parte de la CIB. Tratamiento quirúrgico puede ser paliativo, fístula ortopulmonar. Miren, usted está aquí, se está colocando eso para cerrar este cierre de la CIB, cierre de la CIB. Resección infundibular, se está reseccionando esta parte para dar libertad que salga la sangre por aquí, ¿no? O se va con parche pericárdico o parche de pericardio amplio, comisura pulmonar, abrir también la propia válvula pulmonar y conducto valvulado entre ventrículo derecho y aurícula izquierda, ¿no? Y principalmente el cierre de para que ya la sangre no vaya hacia el lado derecho, ni del derecho pase al izquierdo, ¿no? El cierre de la CIB. Bien, entonces la evolución a largo plazo, miren ustedes, en menos de cantar un gallo, a los 30 años ya es 85% de la sobrevivencia que están presentando estos pacientes. Entonces, fallecen, más no llegan a la adolescencia. Retraso, crecimiento del desarrollo, arritmias, convulsión durante los periodos que no hay suficiente oxígeno, muerte. Transposición de grandes vasos. Vamos a pasar directamente a este esquema. Puro esquemas vamos a hacer porque ya nos vamos a tener que retirar. Entonces, lo normal
es que de la pulmonar sale a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo, se sale por la aorta, sale al sistema general, recoge las venas llevan hasta la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho y pasan a la arteria pulmonar y vuelven a llegar al pulmón. Eso es lo que pasa normalmente. En esto, completamente se ha cerrado. No hay paso. La transposición de grandes vasos, mire, ¿no? De la arteria pulmonar, que está yendo hacia el ventrículo, que es hacia el pulmón, sale a la aurícula izquierda, baja la arteria pulmonar, que es al ventrículo izquierdo, y no puede pasar a la aorta. No puede pasar a la aorta. Vuelve a pasar a la arteria pulmonar. Y lógicamente lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces la sangre no se oxigena. Esto es rápidamente muerte, porque no hay posibilidad de que se alimente de la sangre oxigenada el sistema. Entonces, esa es la gran transposición de venas. ¿Qué quiere decir? Que la aorta no está naciendo en el ventrículo izquierdo, sino en el ventrículo derecho, y que la pulmonar no está naciendo en la aurícula, en el ventrículo derecho, sino está naciendo en el ventrículo izquierdo. Entonces, transposición. Se ha logrado invertir las cosas. Entonces, con más la congénita, las frecuentes, ¿no? Anomalías, luego su curso natural, miren ustedes, en un año ha llevado ya casi al 80-90% ya ha fallecido de los pacientes que tenían. Al año, ¿ve? Eso es violento, esto inmediatamente tiene que ir a una cirugía, ¿no? Entonces, los síntomas, las tratamiento, prostaglandinas para el ductus dependiente. Ahora ya no se utiliza lo que se utilizaba ¿no? Un antiinflamatorio. Ahora se utiliza prostaglandinas para mantener este ductus dependiente. ¿Para que de esa manera hay salida de la aorta de la pulmonar a la aorta? Entonces va a poder posibilidad de que se pueda oxigenar el organismo. Atrioseptotomía percutánea de balón. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una comunicación interauricular, ¿sí? Una comunicación interauricular para que de esa manera lo que está viniendo la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ahora se pase en gran cantidad a la aurícula derecha, esta aurícula derecha vaya al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la aorta. Entonces, esta es una de las situaciones que se tiene que hacer. Hasta estos. Entonces, esta es la auricular que hemos dicho, hemos mostrado ahora, pero también se puede hacer la arterial. La arterial se hace cuando se hace el cambio de la arteria, ya también del lugar de la arteria aorta a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí la indicación de eso y esta es la situación, ¿no? Entonces, veíamos nosotros que primero esta es la situación en la cual nace el niño. La aorta no está naciendo del ventrículo izquierdo, está naciendo del ventrículo derecho. Y la pulmonar no está naciendo del ventrículo derecho, está naciendo del ventrículo izquierdo. Entonces, la vena cava, las dos venas cavas, se van y se estiran hasta aquí, para que de esa manera salga de ahí recién la sangre que vaya por la pulmonar para para que pueda oxigenarse. Esa es la auricular. Y la arterial se corta, ¿no? Se cortan las arterias, las válvulas no se pueden cortar, esta va a seguir siendo una válvula de la parte de la, de la aorta propia, pero solamente el tronco es el que ha cambiado.
Entonces se cambia, ¿no? Se corta y se invierte para poder dar esta situación. Entonces, esas son lo que se hace en estas cirugías, ¿no? Complicaciones, arritmias, problemas de la arteria coronaria, problemas de las válvulas cardíacas, anomalía de Einstein, que es, eh, vamos a ver si tenemos un esquema de esto. No tenemos un esquema porque básicamente es el crecimiento de la aurícula derecha que va a comer al ventrículo izquierdo, que es ventrículo derecho. Auriculización del ventrículo derecho se llama. Entonces, esa es esa es la situación de la anomalía de coartación de aorta, donde nosotros vemos aquí también la coartación. Esta es hipertensión. Esta es la hipertensión secundaria que se puede curar a través de cirugía, ¿no? Porque tiene hipertensión. Ese es 17 años, hipertensión, he tenido varios casos que los estaban tratando como solamente hipertensión, pero a los 17 años, hipertenso, difícil para que sea idiopática. Entonces buscaba las otras causas secundarias y una de las causas más importantes es la coartación de aorta. Entonces se encontró la coartación de aorta, se manda al cirujano deja aquí un implante o hace una anastomosis término-terminal para evitar ya esta coartación, en acortamiento que tiene, ¿no? La arteria aorta, y entonces se deja ya sin efecto la hipertensión, ¿no? Entonces pasa unos 2, 3 meses más que tiene que llevar antihipertensivos y después ya no lleva más, nunca más. A no ser que lógicamente haga vida mala, ¿no? Es decir, todas las cosas que le pueden llevar a hacer una hipertensión. Tenemos la forma de diagnóstico. Ahí están los balones que se utilizan, ¿sí? La estenosis pulmonar, que creo que allá hasta ahí nomás vamos a dejar. Bien, por lo menos como hemos visto, hemos hecho las 6 más importantes, ¿no? Comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus arterioso, la falot, que es parte de la cianótica, es la más importante, la transposición de grandes vasos, que también es cianótica, y lógicamente que tenemos que nosotros tener cuidado para poder llegar al diagnóstico de estas enfermedades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, vamos a esperar para que la última tarea de esto se puedan entregar entre la 1 y 2 de la tarde, para que así no haya inconveniente en la solicitud anterior que han hecho. Entonces, en ese horario van a terminar la, eh, las tareas de esta clase que hemos pasado. ¿Ya? Muy bien. Espero que les vaya a servir y con todo lo que han hecho de revisión bibliográfica y la investigación más y la lectura, entonces pueda abrir un poquito más el conocimiento que deja esta clase para que puedan emprender la atención en algún momento de estos niños o de los ya adultos que están llevando lamentablemente una cardiopatía congénita. Muy bien. Entonces, pues nos vemos. Chao. Cuídense. Prepárense. Creo que en menos de cantar un gallo ya vamos a terminar el semestre. Recuerden que el examen va a ser presencial. Así que todo lo que estamos hablando tienen que tenerlo bien, bien clarito para dar el examen. Saben que esta vez no van a tener ayudas, simplemente lo que están trayendo en su mente, en su recuerdo, y eso va a ser el examen final. ¿Listo? Listo. A ver, quiero ver sonrisas, sonrisas, por favor. Así anímenme mi día. Eso, gracias, Ray.
Está muy bien, Talía. La reina. Reina y hasta el perrito también. Está muy bien. Listo. Chao. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Luego, doctor. Chao, chao.